bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy nos acompaña Luis J. Martín de Libres 2.0. Vamos a evaluar lo que está ocurriendo en España y que por mucho sabemos que ocurrió también en Venezuela. Y es que el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, decidió agarrar una senda que no necesariamente es constitucional, es decir, es violatoria de la norma, no solamente en el aspecto de la decisión de tomar, no sabemos si con el apoyo amplio de su partido o no, pero la designación de jueces al Tribunal Constitucional, que definitivamente están relacionados directamente con su gobierno, con su partido, y esto obviamente pone sobre el tapete la capacidad y independencia del Poder Judicial. Así es que vamos a estar conversando con el eurodiputado Herman Tertsch. Bienvenido, Luis, bienvenidos todos los que nos acompañan a esta hora en esta emisión especial. Luis. ¿Qué tal? Un saludo muy grande desde España. Pues así es, en esa toma totalmente ademocrática, totalitaria que ha tenido Pedro Sánchez y bueno, luego pues siempre tenemos esos rumores internos de quiénes están más a favor, más en contra, etcétera. Ha suscitado alguna voz histórica del partido, como puede ser la de Leguina, en contra de estas cosas, que a mí esto es una de las cosas que yo no sé si así pasó en Venezuela, pero a mí me molestan mucho, que es que una vez que ya no tienen responsabilidades los diputados, entonces hablan en contra de... Pero mientras están en el partido, oye, es que apoyan absolutamente todo. Bueno, oye, mira, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. La cuestión es que los diputados que sí han tenido responsabilidad, todos han estado votando con Sánchez. Y eso es, bajo mi óptica, es un acto de traición a la democracia y a los valores constitucionales. Y esto es una situación muy grave que debe de ser totalmente enfrentada, cosa que no todos los partidos que se identificaban como constitucionalistas parecen estar dispuestos a hacer. Así es, y bueno, y hasta ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que nos va a contar todos los detalles, no solamente de lo que se ha llamado golpe en España, un golpe de Estado, sino también de la moción propuesta por Vox para enfrentar a Sánchez. Bienvenido, Herman Tertsch. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de veros. Hola. Y a esta hora también se incorpora desde Buenos Aires Karina Mariani. Bienvenida. Karina. ¿Cómo están todos? Hola, Karina. Bienvenida. Herman, explícanos a toda la audiencia que muchas veces no está al tanto de lo que está ocurriendo en España, ¿qué fue lo que ocurrió con Sánchez? ¿Por qué se cataloga como un golpe de Estado? Y a propósito de ello, pues la moción que hoy el señor Santiago Abascal ha dado unos detalles, vamos a dejar en nuestro canal esa rueda de prensa que dio el presidente Vox. Adelante. Pues bueno, lo que ha pasado es que vamos, aquí se van cumpliendo pasos. Nos podemos remontar mucho, porque ahora hay muchos que dicen, ya está la derecha otra vez hablando de golpe, siempre está hablando de golpe, continuamente habla de golpe. No, el golpe es el mismo desde... Ya él estaba en marcha cuando vino aquel Hugo Chávez Frías a la Universidad Complutense, con el señor Monedero, y le dieron la medalla esa del doctor honoris causa en la Complutense. Ya estaba en marcha lo que está pasando ahora. Esos son los preparativos, los prolegómenos y todo aquello. Lo dramático es que, claro, hubo 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular en el cual se podían haber desmantelado todas las bases de este golpe, y sin embargo no se hizo. Al contrario, se consolidó y se legitimó todos los instrumentos ideológicos y los recursos que la izquierda había preparado para este cambio de régimen que están enfrentando, que está preparado y que ha llegado a una fase ya muy madura. Bueno, lo que pasó es que el viernes pasado ya nos anunció el gobierno que había decidido que ya no seguía esperando, que ellos tenían que nombrar a su gente en el Consejo General y en el Tribunal Supremo, y que para ello cambiaba las reglas, donde hacían falta 3/5, ahora ya no hacía falta más que la mayoría simple,
y que ellos iban a hacer lo que procedieran. Es decir, que aquí se están desmantelando, se está produciendo lo que los venezolanos conocen muy bien, que son las leyes habilitantes. Es decir, cómo socavar una constitución sin tocarla y sin utilizar los recursos de la Constitución para la modificación de la misma. Es decir, estamos realmente ante un asalto total a la justicia, porque la justicia es lo último ya que impide o que de alguna forma es un obstáculo para que se proceda en la dirección en la que están yendo y en la que ya no hay vuelta atrás, que ese es uno de las cuestiones cualitativas que debe entender la población para darse cuenta de la seriedad de la situación. Es que, como bien dijo Sánchez en Barcelona ayer, dicen que esto es que esto tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos, pero es la única manera. Esa frase, es la única manera. Sánchez ya dice que no hay otra forma de gobernar ya que tirar para adelante con los enemigos de España en ese proyecto que lleva inevitablemente al fin de España, porque lleva a la división, a la ruptura de lo que es la continuidad histórica de la nación española, lleva a la ruptura de la soberanía, lleva, por supuesto, al derrocamiento de la monarquía y lleva a la creación de diferentes repúblicas socialistas dentro de la península, dentro del territorio hasta ahora español, siguiendo un poquito esa frase de Otegi, que es otro de los guías en este momento de las brújulas morales y guías espirituales de este gobierno, que es el terrorista Otegi, que dijo que sin nosotros, sin que antes se rompa España, España no será roja, que España solo puede ser roja, como quieren estos, si antes se cumplen nuestros deseos, que es que España esté rota. Esa España rota y esa España roja. Quiero decir, que tienen que ir juntas inevitablemente, porque una España unida jamás será roja. Eso es lo que ellos temen y lo que nosotros esperamos que sea el caso. En todo caso, ellos asaltan hacia el control judicial y van a abolir en una votación el día de la Lotería Nacional, que todo el mundo está dedicado a otra cosa. También una práctica muy habitual del chavismo y de todos los regímenes narcocomunistas. ¿Y qué es lo que es este? Van a coger un día donde cada uno esté mirando para otro lado y van a abolir una serie de delitos que son los delitos que afectan a los socios del gobierno. Es decir, aquí de lo que se trata es de que los criminales dejan de ser criminales porque el gobierno se dedica a abolir los crímenes que han cometido. Es decir, si se dedican a atracar como decía Leguina hace unos días, si se dedican ahora, los socios del gobierno se dedican a atracar, pues habrá que abolir el delito de atraco. Y entonces, para que vuelvan a la ley y vuelvan al respeto, simplemente se elimina la figura delictiva y ya tenemos a toda la gente otra vez dentro y habilitada, todos los criminales que están fugados o los que están aquí con inhabilitaciones y muchos de ellos pendientes de juicios para largas inhabilitaciones, todos esos quedan absolutamente exentos, quedan sin antecedentes y pueden dedicarse a repetir otra vez lo que han hecho, porque de lo que se trata es de preparar ahora otra vez el golpe catalán de la separación. Entonces volvemos a la sedición, pero volvemos a la sedición sin existir el delito de la sedición. Es decir, volvemos a la sedición gratis, que esos son los pasos acordados por este gobierno de socialistas y comunistas, pero que es un gobierno fundamentalmente que lleva la agenda de los golpistas separatistas catalanes y de ETA Bildu, que es la agrupación, la banda terrorista que crea una agrupación política, que es el brazo político de los terroristas, que cumple los mandos, son los terroristas,
y que dicen ellos, insisten en que porque entregaron 4 hierros hace 10 años, insisten en que no existe. Existe, no solo existe, sino gobierna en gran parte del País Vasco, gobierna en Navarra y gobierna y cogobierna, por supuesto, en España, en el gobierno de España. Eso es, digamos, esa es la partida de lo que es esta última fase del golpe de Estado, que empezó, como digo, con los pactos secretos de Zapatero, con ETA y con los separatistas catalanes, es decir, siguen siendo los mismos actores fundamentales, son aquellos que se reunieron en Perpiñán. Cuando se va a Perpiñán es el contacto con Carod Rovira, del Partido Socialista Catalán, con Carod Rovira y con los etarras. Ahí es cuando empiezan a moverse las teclas, los encuentros secretos en el Goibar. Estamos hablando de antes de las bombas del 11M. Las bombas del 11M, que son un punto de inflexión en la historia de España, por supuesto, porque hasta entonces, digamos, un régimen muy imperfecto como era el del 78, la Constitución del 78, una Constitución que tiene muchísimos problemas y que en donde los complejos de una derecha, de unos conservadores salidos de la dictadura supuestamente de derechas, ¿no? De Franco, ya iban presos de una serie de complejos por la, digamos, retórica ambiental internacional de la izquierda, que permitió que se crearan unas ambigüedades que han resultado ser muy problemáticas, y sobre todo con la cuestión territorial y esa palabra maldita de nacionalidades que no existen, que es una invención simplemente para contentar a unos, pero quedarse a mitad de camino y no tener coraje de hablar de regiones, solo de regiones, que se podía haber perfectamente hecho y se hubiera tenido que aceptar qué es lo que ha habido, y es lo que ha habido siempre en España, y no empezar a hacer especie de creatividad semántica que nos ha llevado a esta historia. Pero dicho eso, llegamos a un punto muy claro, digamos, en el que el golpe, la transformación del régimen y la voluntad de los gobernantes y sus aliados de crear las circunstancias para que no sea posible la alternancia de poder real, porque cualquier tipo de poder gubernamental de otro signo, si reordenara las cosas, tendría la guerra en la calle, que es con lo que están amenazando, o sea, estalla la guerra si se hacen las cosas que se tienen que hacer. Si ganan los conservadores, gana una alianza de Vox y el Partido Popular, y se empiezan a hacer cosas serias, tanto en economía como en seguridad, como en fronteras, como en apoyo a las familias, como en desmantelar chiringuitos de parasitismo absolutamente increíble que se han creado a través de las autonomías también para todo lo que son las ramificaciones socialistas y comunistas y sindicalistas, otra de las pestes, ¿no?, del sistema, pues que si se empieza a desmantelar eso, te declaran la guerra y te dicen, entonces va a haber muchos muertos, ¿no? Esa es la amenaza con la que vienen siempre. En realidad lo que quieren es crear una situación de no retorno. Ellos no tienen retorno ya, como dice, este es el único camino, como dice Sánchez, una situación de no retorno en la cual, pase lo que pase con los resultados, tengan enfrente, solo pueda ser un Partido Popular que se avenga a hacer la agenda de los socialistas y que sea simplemente la oposición falsa, esa oposición que los venezolanos también conocen también. Vamos, volviendo a lo mismo, una especie de mood, que esté muy contenta con que les den 4 migajas y no los metan en la cárcel y los torturen. Y entonces ellos participan y se reparten un poco el pastelito menor
y esa es la oposición que quieren, esa es la oposición que están intentando crear. En el Partido Popular tienen mucha gente dispuesta a jugar ese papel, no nos engañemos, si vemos perfiles, no voy a hablar de Feijóo de momento, pero sí le puedo hablar de González Pons y de gente así, que son claramente ese perfil de ser de estar muy cómodo como lacayo de un poder socialdemócrata, no que se vista de socialdemócrata y después sea cualquier cosa. Así las cosas. Pues es bastante lógico, y con esto concluyo a la espera de vuestras preguntas, es bastante lógico que el único partido que realmente está haciendo una oposición nacional, el único que tiene un proyecto nacional para España, se revuelva y diga que es absolutamente imprescindible la moción de censura. Dice el Partido Popular que no quieren hacer una moción de censura porque se pierde. Hombre, todo en este Parlamento todo lo perdemos porque las mayorías existentes son las que son, y se va a perder esta moción de censura ahora cuando se presente. Pero la moción de censura tiene la virtud de movilizar y de presentar el debate que existe a toda la población sin que lo puedan o sin que lo puedan manipular y ocultar del todo los medios de comunicación, que están prácticamente todos en manos, todos comprados y vendidos y entregados al poder político socialcomunista. Entonces, esa moción de censura permite una exposición ante la sociedad de la situación real para crear la conciencia necesaria para una movilización que permita a la sociedad española enfrentarse a los golpistas, o sea, enfrentarse a los golpistas antes de que sea demasiado tarde. Si no hay moción y seguimos los planes de de Feijóo y del Partido Popular, es muy probable que lleguemos ahora, después de 5 meses que se dediquen de normalidad, porque el Partido Popular pretende de alguna forma simular normalidad cuando no hay ninguna normalidad, y tenemos que mostrarle a la sociedad que no hay normalidad, que un golpe de Estado no es normal. Entonces no podemos simular normalidad en este momento extraordinario de una gravedad brutal que va a cambiar la historia de España y que amenaza con destruir un país de los más antiguos del mundo. Y que lo quiere dinamitar delante de nuestros ojos, quiere dejar a los españoles sin patria, a la próxima generación de españoles que nazcan en países distintos, que no se llaman, que no son España ya. Eso es lo que se pretende, aparte, por supuesto, de llevarnos hacia unos regímenes absolutamente conocidos, que solo traen miseria, crimen, muerte, como todos sabemos y como ha sido siempre así desde el año 1917, sin ninguna variación y sin ningún resultado fuera de la regla. No hay ningún tipo de excepción. El socialismo siempre lleva al crimen, a la muerte y a la pobreza. Siempre. No hay excepción. Bueno, pues volvemos a la misma historia, pero quieren ir hacia allá porque es una forma de poder, y en este momento también con las nuevas transformaciones mundiales que incorporan esos extraños aliados, ¿no?, de las grandes corporaciones con la extrema izquierda, las grandes corporaciones, la extrema izquierda y los regímenes totalitarios, China y Gates, el foro de Davos y Maduro, Kirchner y los ayatolás, en fin, esa alianza enemiga de la libertad de la sociedad occidental que tenemos hoy en día en marcha, aliada, además, engrasada en sus sinergias. Tenemos a Irán por toda Iberoamérica, tenemos drones iraníes en Venezuela, como los tenemos en Ucrania, atacando a las instalaciones civiles de Ucrania para provocar este crimen de guerra masivo que está provocando Putin con la destrucción de las infraestructuras civiles, dirigido solo
a castigar en la población civil, a matar población civil, y hacer con la población civil lo que no es capaz de hacer en el frente, donde no tiene ejército y donde está siendo humillado cada vez que tiene un enfrentamiento serio en una de las líneas del frente. Es decir, esa alianza inmensa, colosal que hay en el mundo de enemigos de nuestra sociedad, enemigos de nuestra civilización. Y nosotros, los principales enemigos de nuestra civilización, por supuesto, los tenemos dentro. Es los que se han ido generando. Llevamos 60 años en los que los defensores de la civilización no hemos hecho nada. Hemos estado casi todos dedicados a la vida privada, a ganar dinero, o a la familia, o al intimismo, o a nuestro nicho familiar, mientras los enemigos de la civilización han estado sin pausa, continuamente trabajando, ocupando los espacios, yéndose a la educación, la información, la comunicación, la cultura, la literatura, el cine y al final el espacio público. Y te han echado cuando te has dado cuenta, no está la iglesia está ocupada, el cine está ocupado, los Netflix son todos lo que son, todo está en ellos, y la culpa es de los que supuestamente hemos sido los defensores, y como digo, hemos estado 6 décadas dormitando o dedicados a la codicia particular o a la vida particular, que es muy bonita cuando no tienes enemigos de ese tipo. Cuando tienes enemigos así, puede calificarse de negligencia criminal. Lo que nos ha pasado en los últimos 60 años, yo diría eso desde el 68, o podemos poner la fecha en el Concilio Vaticano, lo podemos poner en el mayo del 78, en Berkeley o donde queráis, donde la escuela de Frankfurt ya estalla en sus universidades, sale el huevo de la serpiente, sale por todas partes, sale en París, sale en la Ivy League, todas las universidades americanas produciendo élites todas ellas marxistas, aunque no lo sepan, y ocupando los cargos de toda la sociedad, en la economía, en la administración, y ahí tenemos, de repente te encuentras con que el FBI, la CIA y prácticamente toda la administración son como son, o sea, son lo que son. Frente a eso, la única buena noticia, y es una muy buena, es que por fin hay un grupo muy considerable de ciudadanos de nuestra civilización que se han dado cuenta, cosa que hace 20 años no pasaba. Hace 20 años aquellos que defendían lo que defendemos nosotros ahora eran marginales y eran despreciados y estaban prácticamente aislados y no tenían posibilidades ninguna de sacar realmente a la luz la batalla cultural. La batalla cultural se empieza a producir cuando hay una masa crítica, y la masa crítica ha empezado muy recientemente. Podemos decir que en los últimos 7, 8 años, en los 7 últimos años ha habido esa revuelta que se va intensificando en los países europeos, que después tuvo en Estados Unidos, ha tenido varias oleadas, unas más malogradas que otras, pero que se ha producido, y con una serie de ejemplos de dignidad que, sin venir realmente de esa reacción, también forman parte de esa reacción, que frente a la mentira de esos enemigos que se basan fundamentalmente en la mentira y el miedo, porque esos son sus elementos, o sea, la lucha por la verdad y la dignidad, que se demostró, por ejemplo, con el voto contrario en el referéndum colombiano. Ese es uno de los ejemplos, con todos en contra, con toda la mentira desde el Vaticano hasta Washington, toda la Unión Europea militante, Alemania gastando dinero a espuertas, todos queriendo convencer a los colombianos de que lo mejor era rendirse, y la indignidad de que pasara lo que ha pasado al final. Pero los colombianos en su momento
tuvieron ese maravilloso coraje de decir que no. Y otro ejemplo también, que muchos pensarán que no es popular, fue el Brexit. El Brexit es, con todas las dificultades, con todos los problemas, es un ya basta de la indignidad de que una serie de personajes no elegidos por nadie, que son cada vez una casta más grande, absolutamente ajena a los intereses de los europeos, que desprecia a las naciones, que ignora los intereses de los sectores de la sociedad y de las naciones europeas, se dedica por ideología a crear una realidad nueva y hacen ingeniería social masiva en Europa para crear una sociedad que nada tiene que ver con la sociedad occidental que nosotros hemos querido defender y que la Europa originaria quería defender. Están haciendo otra cosa. Están persiguiendo a aquellos que defienden la vida, están imponiendo las ideologías LGTB, etcétera, etcétera, a los países miembros y a los países del tercer mundo, a los países pobres que piden ayuda, les ponen unas condiciones ideológicas absolutamente infamantes. Es decir, estamos ante un colonialismo ideológico de la izquierda absolutamente repugnante. Y eso es masivo, permanente y sistemático. Frente a eso, el pueblo británico dijo que ellos querían ser dueños de su propio futuro y de su propia nación y buscar fórmulas ante los retos nuevos, buscar fórmulas por su cuenta y no estar metidos en unos engranajes donde no tienes prácticamente nada que decir, porque no hay ningún control sobre aquellos que mandan. Aquí tenemos, les voy a dar un ejemplo, una resolución que sacamos gracias a Vox, una resolución sobre Cuba que fue histórica, después de decenas de resoluciones donde hay en ese Parlamento se decía de Cuba qué malos son, meten en la cárcel a los disidentes, hay que tratarlos mejor a los disidentes, etcétera, etcétera, y no pasaba nada. Llegaron y hubo una resolución que por fin decía: ya está bien que se suspenda ya por las violaciones masivas, criminales, sistemáticas de la mafia comunista contra el pueblo cubano, se suspende, utilizando una cláusula del acuerdo bilateral, se suspende ese acuerdo y se deja de mandar millones de euros a este régimen criminal que solo los utiliza para los privilegios de la casta y para aparato represivo para aplastar al pueblo, que es para lo único que usan el dinero, porque no se gasta en nada del pueblo, no se gasta en hacer una carretera, en hacer un hospital, en añadir ningún tipo de instrumental a ningún tipo de puesto de socorro. No se hace nada más que darles privilegios a los privilegiados y darles instrumentos para machacar, hacer sufrir a la población cubana. ¿Se acabó? Bueno, pues no se ha acabado, porque ha seguido. Y el señor Borrell no ha hecho ni caso, y la comisión no ha hecho ni caso, y no ha convocado a la parte cubana, y no se han reunido, y no se ha suspendido nada, porque no le hacen ni caso al Parlamento cuando no les interesa. Eso es. Perdón. Creo que esto funciona como una especie de red criminal. Luis tiene una pregunta para ti. Adelante. Sí. Ok. Bueno, la verdad es que todo muy interesante. Ha abierto una cantidad de melones que en fin, pero ciñéndome únicamente al tema de la moción, a mí me gustaría saber, entiendo que no sea claro la respuesta, pero entienda que se lo tengo que preguntar, acerca del candidato, supuesto candidato para presentar esa moción. Se ha estado especulando nombres. ¿Tendrían ya algún candidato? Si nos lo puede decir, si nos puede aclarar en ese sentido. Y hay una cuestión que entiendo que también puede ser muy del interés de nuestra audiencia, y es saber esos contactos que han tenido con el Partido Popular, si los han tenido, en qué dirección van y si son esperanzadores y si a título personal ustedes esperan que se les apoye.
Bueno, pues yo voy a decir lo que ha dicho esta mañana en una conferencia de prensa magnífica que yo vería entera. Recomiendo a todo el mundo verla entera porque ahí hay 15, 20 minutos de Santiago Abascal que clarifican realmente muchísimo toda la situación. Por eso recomiendo realmente verlo. Pero hay que decir que, bueno, candidato no hay por nuestra parte. Ya ha dicho Santiago Abascal que está hablando con todos los que pueden. No va a hablar, desde luego, con aquellos que nos quieren destruir, nos quieren ilegalizar y nos quieren meter en la cárcel, que es lo que quieren en realidad, porque ese es el objetivo de esta gente. Pero que está hablando con todas las fuerzas, digamos, implicadas en buscar una solución. Esperemos que haya algunos. Nosotros nos gustaría mucho que el Partido Popular se diera cuenta de la gravedad de la situación y que la situación no se puede postergar, que no se trata de ir a las elecciones con una situación de normalidad que no existe porque se han cambiado totalmente las reglas del juego, sino que se trata de plantear a la sociedad aquí mismo el escándalo de que le están robando la democracia. No en unas elecciones, sino antes de que eso se produzca, porque si no puede ser demasiado tarde. Y ahí ya digo, hay candidatos, se ha hablado de muchas personas. Ya Santiago Abascal ha dejado claro que quiere que sea una persona que no tenga nada que ver con Vox, que sea un independiente, que sea una persona aceptable, digamos, políticamente aceptable por el mayor margen, digamos, o por el mayor abanico posible de fuerzas. En ese sentido veremos quién acepta también, porque es una responsabilidad, sin duda. Pero vamos, yo creo que eso nosotros insistimos. Abascal ha insistido en que el Partido Popular, como principal partido de la oposición, tiene el deber de hacerlo. Si no lo hace, por supuesto, habrá que hacerlo. Y se hará. Germán, te voy a hacer. Dale, pero desde luego que el partido, perdona, se espera, pero sí se espera, e insisto en eso, sí se espera que el Partido Popular esté a la altura, porque no estarlo va a suponer una responsabilidad gravísima. El Partido Popular arrastra una responsabilidad gravísima porque pudo neutralizar los peligros para la nación española y para la corona y para el sistema democrático cuando gobernaron durante 7 años, 4 de ellos con mayoría absoluta. No hicieron absolutamente nada. Al contrario, legitimaron y cimentaron todas las leyes, todas las leyes ideológicas de Zapatero, que venían con todas sus intenciones criminales desde un principio, y todas fueron legitimadas por el Partido Popular, que no abolió ni una de las leyes ideológicas gravísimas para la nación española que impuso el zapaterismo. Perdona, Marian. Escúchame, voy a tomar algunas partes de lo que fuiste comentando y te voy a hacer unas cuantas preguntas en una. Una de ellas es, hay una serie de internas, o por lo menos las declaraciones dentro del Partido Popular no son homogéneas. No es lo mismo lo que está diciendo Ayuso, que estuvo diciendo algo similar a lo que dijiste vos recién, respecto de que van por la corona, van por la partición de España. Digamos, no pareciera que hay una visión homogénea dentro del Partido Popular. En ese sentido, insisto con las mismas preguntas que les hicieron en la conferencia de prensa que hizo Luis, respecto, entiendo que no lo pueden decir, pero por lo menos si me puedes dar tu visión, ya que, digamos, no estamos para decir nombres, si me puedes dar tu visión de estos distintos enfoques dentro del mismo Partido Popular. Eso por un lado. Por el otro, si hay algo que se dice regularmente respecto del ataque neochavista que sufre España en paralelo con los países de Sudamérica, es que contiene estos ataques a la institucionalidad de la Unión Europea. Entonces también te quiero preguntar, ¿cómo ves las posibilidades de que
estos ataques, sobre todo estas nuevas pulsiones independentistas, pueden ser contenidas o rechazadas o por lo menos mitigadas por un accionar de la Unión Europea. Y finalmente te quiero consultar si realmente ves que hay un riesgo real, inmediato, respecto de que se ataque a la monarquía, que es una de las cosas que se están diciendo y que no se está comentando mucho, que no se comentó mucho hoy en la conferencia de prensa. Respecto al PP, ¿hay voces discordantes? Pocas. Ahí está Cayetana Álvarez de Toledo, por un lado, que ha sido clara, todos los demás están más o menos detrás de Feijóo, diciendo que no debe haber moción de censura. También Isabel Díaz Ayuso, que hace unos extraños equilibrios, con todo el cariño que yo le tengo, que es amiga mía desde hace muchos años, pero claro, se está en una posición ahí que es muy difícil, es estar defendiendo la política del PP, pero con la retórica de Vox. Eso puede funcionar un cierto tiempo, pero entra en unas contradicciones que son difícilmente salvables, porque dice, claro, cuando intenta explicarnos lo bien que ha decidido Feijóo, en que hay que no hacer nada, hasta las elecciones, pues entonces esto entra en contradicción y en conflicto con todo lo que está diciendo ella misma sobre lo que es la situación actual. No puedes decir que la situación actual es un golpe de Estado en el cual nos están amenazando de forma inminente con la destrucción, realmente irreversible destrucción de nuestras instituciones democráticas, y decir que tenemos que esperar a que ya se solucionará esto cuando el señor tenga a bien convocar elecciones, porque así no se puede hacer política con una contradicción tan tremenda. Después la segunda, perdona. ¿Cuál era? Ahí está, te preguntaba por la Unión Europea. La Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, ese es otro de los mitos. Siguiendo a Ortega, que tanto se equivocó, nuestro querido Ortega Gasset, diciendo que España es el problema, Europa la solución. Esa tontería la repiten continuamente los políticos españoles desde hace 40 años. Y es una majadería. Es una majadería. En Europa hay muchísimos problemas, en Europa hay unas intenciones nada buenas para la libertad y para la democracia y para las naciones. Y en Europa, y desde luego quienes piensen que a España la va a salvar de una tiranía ya declarada o larvada como es ya el gobierno de Sánchez, se equivoca mucho. La Comisión Europea en este momento es capaz de hacer cualquier cosa para imponerle la educación LGTB a los colegios húngaros. Para eso es cualquier cosa. Les ha quitado 13.000 millones en plena crisis de recuperación de la pandemia, en plena crisis con la guerra, a un país vecino de Ucrania. Le están haciendo un castigo y un sabotaje económico que es un escándalo y una vergüenza. Un escándalo y una vergüenza. Y todo porque no son dóciles a la hora de sus imposiciones ideológicas. Porque tienen un gobierno que ha sido votado por 2/3 de la población, que tiene una mayoría parlamentaria como no tiene nadie en Europa, y que ha decidido una política que no han engañado a nadie, sino que fueron a las elecciones exactamente con esas propuestas que están haciendo. No como el señor Sánchez, que está haciendo exactamente lo contrario que dijo el día antes de las elecciones. No, en Hungría Víctor Orbán tenía una política y la presentó, y esa es la política que han votado los húngaros. Y esa es la política que defiende la nación y su soberanía. En ningún tratado le dan ninguna competencia a la Unión Europea para imponerle ideología a la educación, que es una cuestión nacional y una competencia nacional. En ese sentido, quiero decir, se puede esperar de la Unión Europea masivos ataques a Polonia, masivos ataques a Hungría, y los habrá también, por supuesto, a Meloni en Italia, en cuanto la cosa se consolide y empiece. Meloni, que está muy bien, dando unos pasos estupendos. En cuanto esto empiece a fraguar, empezarán los ataques contra Meloni también.
Y contra Suecia, contra el gobierno sueco, por supuesto también, que es un gobierno que ha cogido una hoja de ruta conservadora absolutamente espectacular y que es una de las grandes revoluciones, tanto o más que el gobierno Meloni, una de las grandes revoluciones en Europa en este momento es realmente el cambio de rumbo general cultural que se está produciendo bajo presiones brutales de una inmigración criminal que se ha extendido y que condiciona ya toda la vida nacional, el cambio cultural que se está produciendo en Suecia. En ese sentido, nadie piense que Europa es la solución. Europa es un problema más, pero un problema que hay que resolver y con países con los cuales tenemos que hacer las cosas que hacemos bien juntos, las tenemos que hacer juntos, pero que cada uno con su soberanía y sin poder una serie de países imponer a otros países una política que esos países no quieren y que no les conviene por sus intereses y que daña objetivamente a su población, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Y la tercera, perdona, Karina. Adelante, Karina. De esa hoja de ruta de la que hablaba, se ha hablado, bueno, obviamente de minimizar, sacar, quitar el delito de sedición. Esto va a abrir la puerta a una serie de barbaridades. Y también se habló de ir contra la corona. Hay muchos políticos que están diciendo que... Sí, no, sin duda, si no paramos los pies a este cambio de régimen, a esta voluntad criminal de este gobierno y sus aliados, la corona caerá en los próximos años. La corona no va a sobrevivir con esta gente. Si esta gente no es derrotada, no va a sobrevivir la próxima legislatura. Eso creo que lo podemos decir todos claramente y verlo como tal. Y después, otra cosa que hay que ver, la agenda, hay una agenda común con Iberoamérica, hay una agenda, yo creo que hay que insistir en los lazos. Este gobierno no sería posible sin aquel proyecto que comenzó Hugo Chávez, de decir que iban con Morales y con Correa, que dijeron vamos a ir ahora a Europa y se la vamos a devolver a los españoles, y el proyecto de secuestrar en España lo que fue el movimiento juvenil del 15M, y ese movimiento integrarlo en unas estructuras, crear unas estructuras leninistas que secuestraran ese movimiento, son los que han llevado con el Partido Socialista, la radicalización del Partido Socialista, la agenda del Partido Socialista con los separatistas y los terroristas y con ETA, de llevarnos a esta situación de una mayoría con una voluntad de destrucción de la España que conocemos, de la destrucción de la España de la Constitución. La España de la Constitución era la España de la reforma frente a la España de la ruptura, que el Partido Comunista fue el primero que rechazó la España de la ruptura, porque desde el año 56 habló de la política de reconciliación. Son las generaciones posteriores, muy posteriores, las que se han radicalizado, y se han radicalizado con Zapatero, en la época de Zapatero, pero con la clara influencia del dinero llegado, dinero y movilización llegados de Venezuela, y con el know-how de Cuba. Siempre con el know-how de Cuba en toda la cuestión cultural, la cantidad de guiones televisivos que se han hecho en Cuba, que han estado en España haciendo juventud ya en los años 90, ya en los años 80, y cómo sea el plan, cómo los planes estos a largo plazo les han ido fructificando y han ido creando generaciones, unas generaciones jóvenes que son generaciones absolutamente adoctrinadas, absolutamente intoxicadas. Las universidades son realmente un pozo negro, enemigo del debate, enemigo de la sabiduría, enemigo del pasado, y con unas orejeras para que nadie se desvíe realmente, se salga de la caja de pensamiento
del propio, pues eso, del odio, del resentimiento, de la ideología del resentimiento fundamental que necesitan para actuar. Y en ese sentido ha sido un éxito del Foro de Sao Paulo, ha sido un éxito ahora del grupo transformado, institucionalizado en Grupo de Puebla, pero vamos, del Foro. El Foro de Sao Paulo es el que tiene los tentáculos y que tiene compradas voluntades. Ahora que estamos hablando de la corrupción por parte de Qatar, de una vicepresidente del Parlamento, bueno, yo quiero decir, yo veo decisiones que favorecen a Venezuela y a Cuba y a Bolivia, que ocultan a la presa política Áñez, que no prohibido prácticamente hablar de ella, etcétera, etcétera. Todo eso lo veo y digo, bueno, pero esto no es normal, Aquí hay una voluntad muy militante por parte de unos políticos que no son de allí, son de aquí, pero obedecen intereses de allí, ¿no? ¿Por qué los intereses es solo ideología o son también esas bolsas de dinero? No lo sé. Yo no tengo pruebas y no acuso a nadie concretamente, pero digo que se ha gastado mucho dinero el Foro de Sao Paulo, los países del Foro de Sao Paulo se han gastado mucho dinero de la droga, del petróleo y de tantas cosas para traer las maletas de Delcy, famosas, las 40 maletas de Delcy que entraron por las barajas, porque no sabemos cuántas veces a la semana llegan esas maletas de Delcy o cuántas veces al mes, ¿no? Lo que sí sabemos es que una vez, porque hubo un incidente, un imprevisto, tuvo que ir un ministro a salvar a la señora Delcy Rodríguez del incidente que se había provocado, para que esas maletas no pasaran el control. Pero esas maletas pasaron sin control. Pero ¿cuántas veces han pasado esas maletas sin control porque no ha habido incidentes y porque las cosas han funcionado tal como deben funcionar, con las órdenes debidas, etcétera, etcétera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es las lealtades que hay. Hemos visto cómo se ha protegido a los grandes narcos, cómo se ha protegido aquí a nuestro, ¿cómo se llama el preso, el general, el pollo Carvajal, cómo están toda la trama de intereses de este gobierno, como son desde Garzón a Zapatero, a todos ellos, cómo están abiertos realmente de una forma obscena, todos ellos trabajando con las redes criminales de Iberoamérica, desde Correa a Morales, a Kirchner, a todos ellos están, ahora van a ir todos a visitar a Cristina, este lunes no, el lunes que viene, en fin, ese tipo de... Esas redes han sido enormemente útiles y esas redes son las que han hecho posible este gobierno en España. En ese sentido, en España, de alguna forma gobierna Hugo Chávez en este momento. Es uno de los legados de Hugo Chávez. Sí, ciertamente, cuando uno ve lo que está ocurriendo en España, uno no puede dejar el marco de cómo empezó el proceso en Venezuela. Hubo un proceso de alineamiento y posteriormente se conoció como una estrategia fraudulenta desde el punto de vista político, pero luego fueron por la parte jurídica, que a nuestro juicio tal vez fue la que sembró el proceso que hoy en día tenemos, que ya va a cumplir 23 años, y adicionalmente ellos mismos previeron cómo escoger permanentemente a un mandatario y a los representantes del Congreso. Es decir, que en el marco había político, jurídico y electoral un proceso que les permitiría quedarse en el poder. ¿Crees que todos esos elementos ya están presentes en España o lo hemos visto? Estamos en una fase muy avanzada de que ellos vayan tienen ese obstáculo todavía de que queda un cuerpo judicial todavía, digamos que tienen que romperle la cerviz. Y en ello están. Yo os voy a tener que dejar en un momento porque tengo que ir a un evento precisamente con el jefe, con Santiago Abascal. Bueno, no sé si puedes una preguntita que tiene Luis cortita. Dime Luis, sí. Sí, bueno, pues muy brevemente y gracias por la paciencia. Que el argumento del PP, porque todos estamos viendo ahora mismo que es digamos, casi el que le está haciendo la oposición a esta moción de censura, es que no se suma
está claro que Vox va a presentarla sí o sí. Entonces quiero que nos lo aclare si va a presentarla con esta negativa. Entonces, una vez presentada, ese argumento entiendo que carecería de todo peso, porque una vez que se presenta, bueno, pues una vez presentada ya se votaría para que diesen los números más favorables posibles. Es eso lo que dicta la lógica, pero no sé lo que están valorando ustedes. Así es. Quiero decir, lo que está claro es que se va a producir, no sabemos cuándo, pero se va a producir, y si pasa el tiempo y no lo hacen ellos, desde luego en un plazo no muy largo, se va a producir por parte de los 52 diputados de Vox. Y después después todos los diputados, todos tendrán en su mano de votar en conciencia o de realmente dejar testimonio que se brindan al mayor crimen político que se produce en España desde la Guerra Civil. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Abrazo. Adiós. Saludo, Karina. Adiós. Adiós, Maribel. Adiós. Ok, y bueno, hemos visto, Luis, ¿por qué te pusiste tú ahí? El ego, que se me sale el ego y llena la pantalla. El ego que estás sustituyendo justamente en el nivel de las preguntas, ahora las vas a responder tú. Vale. Luego de haber salido. No sé, Karina, si a ti te quedó algo en que no entendí. Mirá, queda un montón. Queda el tema del famoso independiente, si hay nombres o no hay nombres, porque la vez pasada fracasó con esta cuestión de que no querían que fuera Abascal. Entonces ahora están hablando de un independiente misterioso. No sé, Luis, si vos escuchaste, si tenés idea de quién aceptaría o si hay algún nombre en lista. Pues como es normal, hay especulaciones y rumores, y se ha estado hablando de gente que había estado en la política, como Rosa Díez, de UPN y demás, que son nombres que pudieran llegar a satisfacer a todas las partes. Yo no lo tengo tan claro. Me parece que esto obedece a quinielas. Es que uno ya está muy bregado en estas cosas y yo no me los creo. Yo quiero escuchar de una fuente que sea cercana a Vox y que diga, estamos valorando tal o cual. Pero de todas formas, yo sí que os hago reflexionar sobre una cosa. La anterior moción de censura nos tuvieron hasta el último instante, hasta el último minuto, Pero hasta el último instante, último minuto, que era posible presentar la moción. Ojo. O sea, es que incluso incumplieron sus propios plazos diciendo, la vamos a presentar ya, la vamos a presentar, veíamos que se pasaban los días, y la presentaron en el último día que se podía, porque daban los tiempos. Con lo cual, pues yo me espero eso mismo. Esto hay que entender que están ganando tiempo. Ellos no van a regalar tiempo al enemigo, y hay una cosa que creo que es también que hay que valorar, que es que esta moción de censura imposibilita que Sánchez tome, por ejemplo, otro Real Decreto. Si tú eres objeto de ser censurado, se activa ese bloqueo. Con lo cual, España puede respirar, puede sacar un poquillo la nariz de fuera del agua, tomar aire, mientras este señor no toma más medidas. Creo que eso es importante tenerlo. Respondiendo, ya a mí me ha llegado ese nombre. Luis, y te hago otra consulta más. Perdóname, dentro del mismo marco del que estabas hablando. Hay un tema con esto y es que yo no sé cuán caro pagó el PP haber tenido la actuación que tuvo en la anterior moción. Sobre todo, no sé si ustedes se acuerdan, y quiero hacer un comentario muy cortito, ya sé que estamos muy mal de tiempo, pero no sé si ustedes se acuerdan lo que fue la reacción de la prensa cuando fracasó la anterior moción y que ensalzaron a Casado, que después terminó desmaterializado poco tiempo después. Entonces, no sé cuán caro pagó el PP esto, si esto hay un recuerdo en la sociedad española y si en realidad de alguna manera Vox está encareciendo el costo de que el PP vuelva a hacer lo mismo. No sé qué les parece. Adelante. Sí, pues vamos a ver, mi valoración es muy sencilla. Si nosotros vemos el gráfico de cómo se iban afiliando a Vox la gente, en la moción de censura pegó el mayor subidón que había experimentado nunca, ¿de acuerdo? Y esto, además, supuso esa visibilización, era la noticia, estaba en todas las cadenas, estaba en todas las radios, todos los periódicos, y no se terminó de entender particularmente dos acciones que tuvo Casado. Esto fue lo que más pesó de toda la moción y evidenciaron
que le hacía oposición a Vox, es curioso, defendiendo a Pedro Sánchez. Eso es lo que se percibió. Otra cosa interesante sería el recuerdo que quede de esto. El primer punto fue decirle a Abascal que había pisoteado la sangre de las víctimas de ETA cuando el propio Abascal es víctima. Eso pesó muchísimo. Y lo segundo fue recriminarle que él había estado en el PP y que le habían dado trabajo en el PP, que cómo se atrevía a hacer esta moción. Con lo cual se admitía a las claras que era una moción contra el Partido Popular según la interpretación de Casado. Cosa muy absurda. Entonces, esos dos puntos establecieron que se posicionase como la barrera, como el cortafuegos, como el firewall de Pedro Sánchez. Y eso le resultó carísimo. Se le intentó vender por medios amigos, como no puede ser de otra forma, como lo están intentando hacer ahora. Ahora estamos repitiendo un poco eso. Hay diferentes tertulianos que agarran el TikToken, que dicen, bueno, pues ahora me toca decir que es que lo inteligente no es darle fuego a Pedro Sánchez porque va a salir reforzado, etcétera. Y ese es el argumento que están esgrimiendo como TikToken en las tertulias, que yo creo que tiene un recorrido, sinceramente, frente a la opinión pública muy escaso. Muy escaso. Con lo que estamos viviendo ahora y con toda la situación que lo está viviendo el ciudadano, que no hace falta que se lo cuenten, lo que le cuesta llenar el tanque del coche, bueno, eso es un drama. Entonces, bueno, pues a partir de ahí el tertuliano tiene poco recorrido. Y, respondiendo, le pasó mucha factura. Yo no lo sé, sinceramente, a día de hoy, la famosa memoria de pez del votante, no sé qué tanto. Yo ruego a Dios que se reavive con esto que estamos viviendo ahora, pero también me gustaría decir una cosa. Cayetana Álvarez de Toledo votó en contra de la moción. ¿De acuerdo? Votó en contra, es decir, se alineó con Casado, porque en el PP tienen disciplina férrea de voto, mal que nos pese. Exactamente, bueno, y nos recordamos abiertamente. Y uno de los temas que queríamos tocar antes de irnos, y esto es rápido, es que cuando este tipo de regímenes que están aliados al crimen organizado transnacional por diversas vías y a estas instituciones precreadas que son ONG, los partidos políticos, etcétera, etcétera, ven una especie de reto como este, inmediatamente ellos no van como los demócratas honestos, con principios y valores, a buscar el consenso a través de mecanismos de conversación, etcétera, etcétera, no. En el futuro van directamente a comprar y a ver qué necesidad tiene, cómo pueden extorsionar a alguien, etcétera, etcétera, para conseguir los votos para negar. Es decir, eso es lo que pasa en el futuro, y como España está contaminada de futuro, me da la impresión que esto puede ocurrir por los movimientos que se están haciendo y por lo que uno puede ver. Y en paralelo tenemos el problema de que nadie se entera exactamente, porque los medios de comunicación son los primeros que están en contra de cualquier acción que se está tomando en este sentido, y particularmente en contra de Vox. Entonces, las pocas ventanas que hay hacen que el secretismo reine, y el secretismo permite que los actores del crimen organizado transnacional actúen a sus anchas como siempre lo hacen. Y esto es lo que hay que ver, por eso estamos pendientes de lo que está ocurriendo, porque sencillamente esto está en contra de los intereses de los españoles. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero darle las gracias a toda la gente que se incorporó en nuestras diversas plataformas. Hoy un saludo muy especial a nuestros moderadores y a toda la gente que está súper activa en el super chat. Muchísimas gracias a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Lontán, a Camino, a ver quién más está por aquí, Norma Flores, Máster, un gran saludo a todos los que participaron en el super chat con sus comentarios. Adelante todo, por favor, ayúdennos a distribuir este programa con amigos, familiares, regálenos un like en YouTube, pero también en todas nuestras diversas plataformas, Acast, iPod, también desde LinkedIn, Facebook y también desde Rumble. Todos nos pueden permitir llegar a mucha más gente y romper esa hegemonía de los medios y de la censura. Mil gracias, Karina. Ya sé que te tienes que ir, y a Luis también por ser parte de Sin Filtros. Karina está muda. Luis, mil gracias. Chao a todos. Un abrazo grande. Un abrazo, Karina. Un abrazo. Y bueno, y ahora, como siempre, nos despedimos con el abrazo, con el mensaje de la RAC. Les recordamos que vamos a tener un programa inmediatamente que se conozca el veredicto
del caso de la señora, la enfermera de Hugo Chávez y el guardaespaldas. ¿Por qué? Porque están frente a un juez y a un jurado en la corte en Fort Lauderdale, en la Florida, y son muchos los temas que tenemos que tocar, y obviamente lo haremos con el doctor Omar Estacio en cuanto se conozca qué fue o qué es lo que está ocurriendo en esa sala del tribunal en Fort Lauderdale. Nos despedimos con el mensaje de la radio. Nada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.